Empezamos. Estimados participantes, doctor, tenga usted muy buenas tardes. Esta tarde vamos a continuar con las clases del Diplomado en Gestión Pública, Contrataciones del Estado y Gestión de la Inversión Pública. Esta tarde con el curso especializado en Ética y Principios para la Contratación con el Estado a cargo del doctor Adilson Castillo Miranda. Doctor, tiene la palabra, por favor, puede dar inicio. Muy bien, ¿se me escucha bien? ¿Me puedes confirmar, Gaby, por favor? Sí, doctor, sí podemos escucharlo. Ok, listo. Me voy a poner en silencio mi celular. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados participantes, seguidores de Cefocap. Bueno, un cordial saludo a todos ustedes. Y el día de hoy, bueno, vamos a desarrollar un tema importantísimo en el ejercicio de las contrataciones con el Estado. Sí, hemos venido desarrollando diversos temas, hemos venido desarrollando y hemos concluido con la semana pasada sobre las 3 etapas de las contrataciones públicas. Y bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un poco sobre la naturaleza de la ética. Si bien la ética, desde una perspectiva eminentemente filosófica, va a determinar el comportamiento, incluso en bastante tiempo, desde la época clásica, se discutió las diferencias entre la ética y la moral, y en la actualidad, por el estilo tan pragmático de la filosofía que se maneja en la actualidad, podríamos decir que la ética y la moral son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Y la ética es aplicable, creo que en todos los sentidos de la vida. Y bueno, y el ejercicio público no es una excepción, ¿sí? El ejercicio público no exime sobre la naturaleza ética, ¿sí? Sobre la naturaleza de la conducta, de acuerdo a los principios, de acuerdo a la naturaleza armónica o la naturaleza social. Es importante hablar de que el ejercicio o el actuar de un servidor público, ¿sí? Se va a materializar, voy a compartir mi pantalla para ir tocando algunos puntos, ¿sí? Puesto que hoy día vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de la función pública, ¿sí? En cuanto a los principios de la ética pública, y vamos a hablar un poco sobre el procedimiento sancionador, ¿sí? Dentro de las contrataciones con el Estado. Esto es de acuerdo al sílabus que me ha alcanzado CEFOCAP, ¿sí? Muy bien. Entonces, la ética parte en esa naturaleza, en ese contexto, un deber ser, ¿no? El deber ser de toda persona humana, de todo ser dentro de un ciclo o dentro de una estructura social. En el ejercicio público, ¿sí? Existe un precepto de ética, obviamente, ¿sí? La ética es un precepto que va a ayudar a conducir, ¿sí? De manera correcta, porque hay que partir de una naturaleza bastante interesante, que el Estado, ¿sí? Ha determinado un deber ser de las personas, de aquellos que nos llamamos servidores públicos. O sea, en la actualidad existe el deber ser, ¿sí? De aquellos que ejercen función pública. Y la pregunta es, ¿quién ejerce función pública? Una pregunta para todos ustedes, ¿sí? Las entidades públicas, las entidades del Estado, a ver, vamos, ustedes saben a mí que me gusta mucho interactuar en las clases, y la pregunta que voy a plantear es que si las entidades públicas ejercen función pública, ¿sí o no? A ver, espero sus comentarios, ¿sí? De los 30, más o menos, que estamos conectados ahora en el Zoom, la pregunta es, ¿las entidades públicas ejercen función pública, sí o no?
A ver, no encuentro comentarios. Ah, ya están llegando los comentarios. Sí, hola Sas, buenas tardes. Gabriela, buenas tardes. Maite, eh, buenas tardes con todos. Claro, acá hay una respuesta y están cocinando sus respuestas, ¿no? Y la respuesta es más o menos a lo que dice Maite, ¿no? O sea, los únicos, por favor, esto creo que queda claro, y tiene que debe quedar claro, que dentro del ejercicio público, los únicos que ejercen función pública son los servidores públicos. ¿Sí? Una pregunta con trampa. O sea, está mal decir que existe una función pública estatal. No, la función pública es una atribución exclusiva de los servidores públicos. ¿Sí? Ah, Helen nos dice funcionarios y servidores. Lo que pasa, voy a explicar eso también, gracias Helen por adelantarme la pregunta, es que el término correcto, por lo menos utilizado en la modernidad, ¿sí? Porque este término se ha venido acuñando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Incluso con resoluciones que ha determinado la misma Contraloría ya por los años 88, se tiene visiones de la misma PCM, pero en la actualidad yo creo que la fuente principal para determinar qué es función pública y cuando se habla de función pública, la norma base sería la ley del servicio civil porque es el sistema que regula el ejercicio público, ¿no? Entonces, y también de manera complementaria la ley del empleo público. Muy bien. En ese sentido, es importante señalar que dentro de esos servidores públicos, a ver, voy a ver si es que por ahí tengo el diagrama para poder eh, explicarlo un poco más a detalle. A ver, creo que no está ahí. Y dentro de ese ejercicio público existen categorías, ¿no? O existen niveles, no niveles escalofonarios como se podría entender, porque no se, al ver o al existir en el Perú diversos regímenes laborales, ¿sí? Es muy difícil hablar de un servicio civil escalofonario, ¿no? Sino que se ha regulado el servicio civil o los escalafones, por ejemplo, los regímenes como el 276 o la carrera del servicio civil previsto en la propia ley del servicio civil. Ya, pero eso es otro tema. Cuando hablemos de recursos humanos, tal vez podamos un poco más desarrollar a detalle ese tema. Pero lo importante es que dentro de estas diferencias de servidores públicos, diríamos que la cumbre, ¿sí? La cima, ¿no? La punta de la lanza, lo, eh, lo previsionan, ¿sí? O se van a encontrar dentro de esta punta de lanza aquellos que son los funcionarios públicos, ¿sí? Y vamos más abajito, por ejemplo, y los funcionarios públicos se dividen en tres grandes categorías, ¿no? Aquellos funcionarios de elección popular, o sea, que puede ser desde el presidente, ¿sí? Hasta un alcalde de la municipalidad más pequeña, el Perú, pero mientras haya sido elegido por elección, es un funcionario público, pero no deja de ser servidor público, ¿sí? Existe otros en el cual se ha regulado su ingreso y su salida, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, del cual ha habido mucho en días, semanas pasadas, ha sido un tema muy mediático, ¿no? Entonces, que también está regulado, por ejemplo, en acá vamos a encontrar a los empleados que entran por designación, ¿sí? Más abajo podríamos encontrar aquellos servicios públicos o aquellos servidores públicos, perdón, que ingresan por la confianza, y más abajo vamos a encontrar a los que son propiamente ese grupo de servidores públicos de carrera, ¿no? Ahí están los especialistas, ahí vamos a encontrar a los técnicos, vamos a encontrar al personal de apoyo y otros grupitos más. Entonces, ultérrimamente, todos ellos no dejan de ser servidores públicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ejercen algo que se llama función pública. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Que la función pública, ¿sí? Es ejercido, o sea, ese servicio
que presta una persona, ¿sí?, al Estado, ya sea de manera remunerada o gratuita. Profesor, puede haber funcionarios o servidores públicos que trabajan de manera gratuita ad honorem, claro, sino que son los regidores de las municipalidades, los consejeros regionales, que sería el cuerpo de bomberos, ejercen función pública, pero no reciben una remuneración, ¿sí? Y me dirán, pero los consejeros sí se les paga. Ah, pero están en un régimen de dietas, no en un régimen de remuneración. La dieta no es una remuneración, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Hasta acá estamos bien? Y lo interesante es que a todos estos, este grupo de personas que tienen una relación, ¿sí?, laboral o una relación ad honorem con la función o con el ejercicio público, ¿sí? Eh, la ley o el Estado le exige un comportamiento, ¿sí? Porque es tan servidor público como esa vestidura de confianza que le ha dado el Estado, el presidente de la República, un gobernador regional, o aquel humilde amigo que está sujeto a un régimen laboral a las 7:28, por ejemplo, y que se encarga de la limpieza pública en los gobiernos municipales. ¿También ejerce función pública? Sí. ¿Sí? Aquel amigo serenazgo también ejerce función pública. No desaparece, ¿sí?, dependiendo del cargo, el vínculo de autoridad. O sea, obviamente la investidura y el poder que tiene un presidente, un gobernador regional es mayor, ¿sí?, pero el principio de autoridad no desaparece. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? A que existe un precepto y una exigencia al comportamiento, ¿sí?, y a la actividad que realiza todo servidor público, ¿sí? Y a esa exigencia de comportamiento en el Estado y en muchos estados se ha llamado ética a la función pública. O sea, ese deber ser, y que no solamente debe ser un deber ser, sino que tiene que ser un hacer, ¿sí? Tiene que ser una actividad o una actuación eh, se materializa con principios. Ahora hay algo interesante en el tema de la ética y sobre todo se cuestiona mucho el código de ética de la función pública desde una perspectiva eminentemente filosófica. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas a países eh, orientales, o sea, por ejemplo, tú a un japonés o a un chino le hablas de un código de ética de la función pública, es medio raro, ¿no? Porque el deber ser es propio de la naturaleza del hombre, ¿sí? Pero en Sudamérica y especialmente en el Perú necesitamos y existe un código, el precepto administrativo y el precepto en el Perú sobre función pública está regulada, ¿sí?, de acuerdo a un código, un texto llamado Código de Ética de la Función Pública, ¿sí?, que va a establecer la naturaleza y las actuaciones de la misma, ¿no? Es por cierto, algunos puntos se han derogado, no voy a hacer un estudio normativo porque no es la finalidad de la clase, sino vamos a copiar algunas cosas que es importante determinar para entender el sentido de la función pública. Y sobre todo el tema de la función pública en las contrataciones con el Estado, que es un tema muy susceptible, ¿sí? Que es un tema muy socialmente transparente, que tiene mucho control social, ¿sí? Para entrar, por ejemplo, a trabajar a una oficina como la de abastecimiento, como la de logística, como yo les digo muchas veces a mis colegas logísticos o amigos logísticos, les digo, de verdad, hay que ser bien valientes, ¿no? Como dicen en las calles, hay que ser machos, ¿no? Para meterse a trabajar en esa oficina, porque acarrea mucha responsabilidad.
Es un tema el que la sociedad te está controlando la OCE, te está controlando la Contraloría, el órgano de control interno, ¿sí? El mismo titular de la entidad siempre se cuida, ¿no? Por temas que están previstos ahí en la oficina de logística, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta, duda? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, excelente. ¿Por qué es importante hablar de la ética en la función pública? Primero, porque en la práctica, la ética de la función pública nos permite solucionar conflictos, crear puentes que no generen contrarias a la sociedad, ¿sí? La ética nos permite innovar, brindar mejores servicios, ¿sí? Salir del esquema tradicional de gestión pública que tanto daño ha hecho en todo el mundo y en el Perú a veces lo sigue haciendo, ¿no? Barreras burocráticas, un correcto desconocimiento de normas, de principios, de procedimientos administrativos, ¿sí? Y, y gracias a este carácter reflexivo, ético, se permite, ¿no? Tomar decisiones responsables y permite, creo que incluso encauzar, ¿no? La conducta de aquellos que son servidores públicos y ejercen función pública. Uno de los grandes detalles es que uno de los temas, o creo que el tema principal para que exista una protesta y un reproche social, siempre son actos que van desligados, a veces muy desligados, de la función pública, ¿sí? O de la ética de la función pública, ¿no? Escándalos de corrupción, escándalos de falta de parcialidad y otros que están acá, la historia lo ha dicho, y no muy cerca, los escándalos que se dieron el año pasado, este año, el 2019, por actos de corrupción de los más altos funcionarios del Perú, han generado que el pueblo salga en las calles. ¿Sí? Entonces, es un tema muy susceptible. La corrupción tiene patas cortas siempre. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando. ¿Cuáles son los principios que regulan la función pública? Vamos a hablar y vamos a encontrar acá, por ejemplo, el respeto, ¿sí? Y este respeto no solamente es un respeto eh, común, no ese respeto colegial que hay que respetar al compañero o de convivencia social. En la función pública, este respeto es un respeto a la ley, es un respeto a la constitución, ¿sí? A los procesos, es un respeto al deber ser, ¿sí? Pero previsto y encaminado por las leyes, tanto para realizar actos de función administrativa o como para realizar actos de administración interna. No se olviden que el Perú tiene un modelo legalista positivo, ¿no? O sea, en el Perú se manejan, mis colegas los abogados entenderán eso, ¿no? Que tenemos un sistema público positivo, puesto que solamente podemos actuar y podemos realizar acciones que son previstas y han sido previsibles por una norma, ya sea especial o general. ¿Sí? O sea, existe una previsionalidad normativa en el ejercicio público. Mientras que en el tema privado el concepto de legalidad es a la inversa, ¿no? O sea, solamente está prohibido aquello que la ley no prevé. ¿Sí? Listo. A cambio, en el tema público, solamente se pueden realizar las actuaciones que la ley con la Constitución, las normas especiales y las normas, los reglamentos y otras normas infranormativas regulen. ¿Sí? Existe un principio y un precepto de probidad que básicamente determina
la actuación con rectitud, ¿sí? Con honradez, con honestidad. Acá ya determina, ¿no?, un precepto axiológico, ¿sí? Que busca sobre todo satisfacer el interés general y desechando, dice, el provecho, la ventaja del cargo y de la investidura para beneficio propio. Eso es la probidad, ¿sí? Ser honrados, ser honestos en el ejercicio de la función pública. Otro precepto importantísimo eh, es el precepto de eficiencia, ¿sí? Básicamente la eficiencia brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procura obtener una capacitación sólida y permanente. La eficiencia en el ejercicio público y relacionada a la actuación de los servidores públicos está en relación a cumplir los objetivos determinados, ¿sí?, y previstos por la entidad, con el menor gasto público. No se olviden que el gasto público o esa inversión que realiza el Estado siempre tiene que tener un provecho de carácter social. Eso es a lo que se conoce gestión por resultados, ¿no? O sea, si es que el Estado invierte y distribuye el presupuesto público, y no solamente distribuye el presupuesto público, porque no es el único recurso que existe en el Estado. Existen recursos como los recursos patrimoniales, existen recursos como los recursos humanos, o sea, siempre hay inversión de recursos. Y estos recursos tienen que traer una contraproducencia a la sociedad. ¿Sí? No se olviden que los fines que persiguen las entidades públicas no son los mismos fines que persiguen las entidades privadas, porque lo público está en satisfacer ese interés general, ¿sí?, o los intereses de la sociedad, mientras que en el ejercicio privado se busca recaudar, ¿no?, generar una contraprestación, se busca generar una remuneración, tema importantísimo. Existe un principio de justicia y equidad que básicamente te dice que permanentemente, ¿sí?, la disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a uno lo que le es debido. La función pública, al tener una investidura, parte de un principio de justicia, y a mí me gusta mucho esa definición de justicia que determina este gran pensador clásico Platón sobre la idea de justicia, ¿no?, que ha tenido diversas formas de determinarlo, dar a cada quien lo que se merece según su naturaleza y sus actos. Y esto es un principio, creo, base para determinar lo que es la justicia, aplicable también al ejercicio público. Yo he visto por eso es que a veces tantos escándalos, ¿sí? Y muchas veces por falta de voluntad, a veces porque el usuario es a veces un tipo amargado, a veces déspota, a veces, no sé, o sea, lo personalizamos, y los servidores públicos no debemos personalizar, ¿sí? O a veces llegamos a prevalecer nuestros intereses, o a veces los intereses de la entidad, ¿sí? Porque a veces los intereses de la entidad no necesariamente son los intereses de la sociedad. O sea, el servidor público tiene que prevalecer los intereses de la sociedad sobre los intereses de la entidad. Eso es justicia. Lealtad al Estado de Derecho, ¿sí? Es tener una confianza a los mandatos constitucionales, ¿sí? Es creer que las normas que se emiten, ¿sí?, son eficientes, y aplicarlo respetando lo que determinan, ¿no? Muy relacionado al principio de respeto, ¿no? No sé si lo comenté en una clase con ustedes,
y les decía, ¿no? Que ahora, a 2021, tenemos un Estado de Derecho y tenemos un sistema administrativo bastante eficiente, ¿sí? O sea, eficiente, no sé si tan eficiente dentro de la estructura, pero que sí se adapta, sí, creo que de manera interesante a todas las entidades públicas. A ver, por ahí creo que hay una participación. A ver, ¿quién ha levantado la mano? ¿Por ahí alguien quiere participar? Con mucho gusto, de verdad, le reactivamos el micrófono. A ver. ¿Quién? Sí, si alguien quiere participar con un comentario, con gusto. Levanta la mano y le facilitamos el micrófono para que nos pueda tal vez compartir una experiencia, nos pueda compartir una anécdota o su punto de vista. ¿Sí? No se olviden que esto no es un monólogo, no es una clase grabada, es una clase donde hay alumnos y donde se debe entender e interactuar. Y en ese sentir, como les comentaba, el sistema que tenemos en el Perú es un sistema bastante ya serio. O sea, si tú preguntabas a un funcionario de los años 70, 80, que a la fecha ya son personas bastante adultas, que por cierto, yo creo que son las primeras personas que cuando uno llega a una entidad pública tiene que preguntar cómo funciona, ¿no? O sea, a veces cuando tengo la oportunidad de ser asesor o a veces asumir cargos gerenciales, lo primero que hago es traer a los más antiguos, ¿no? ¿Quién es el más antiguo? La secretaria, el tesorero, aunque sea el logístico, pero siempre hay el más antiguo, el que tiene más peso. Y él le preguntas cómo funciona, cómo es acá, qué cosas buenas hay, qué cosas malas hay. Pero en años anteriores, hace muchos años, y esto es una constante que siempre he escuchado, me decían, profesor, la gestión pública antes era mucho más sencilla, ahora es muy burocrática. Al comienzo, de verdad, lo tomaba literal, pero no, yo creo que en la actualidad ya no es que sea menos sencillo en la actualidad, sino es que es más institucional. Sí, por cierto, no voy a decir, y con esto no quiere decir que se han eliminado las barreras burocráticas, que han desaparecido el desconocimiento público, esa ignorancia pública, no estoy justificando eso, pero sí puedo decir con mucha certeza que se han hecho grandes avances en la materialización de los sistemas administrativos. Yo creo que hasta en los 11, ¿sí? No, nunca he escuchado que el sistema está mal, o sea, cada vez se van modernizando cosas. No se olviden que los procesos de modernización de la gestión pública generan, eh, y es un proceso constante, ¿no? La misma Secretaría de Gestión Pública ha pronunciado múltiples veces que la modernización del Estado, a brindar mejores índices de calidad y mejores servicios, es un proceso constante. Por eso es que las normas, los sistemas, los software, los hardware, se van modificando y se van actualizando. Por eso es que se sacan nuevas directivas, nuevos lineamientos. ¿Por qué? Porque la sociedad, al ser cambiante, los principios y las normas que la regulan también son cambiantes. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Por cierto, esto es importante señalar. Creo que no sé si lo hemos discutido en algún momento. Vamos a poner este supuesto. Y los locadores de servicios, ¿qué son? ¿Son servidores públicos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Porque es un poco de lo que vamos a hablar en los siguientes puntos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? El locador de servicios. ¿Lo consideramos servidor público, ejerce función pública, sí o no?
No, nos dice Teresa, Sas nos dice que no, y estamos en la misma línea, ¿no? Obviamente no. ¿Por qué? Porque el locador de servicios, como bien su nombre lo dice, presta servicios, ¿sí? Pero me dirán, pero el servidor público también presta servicios. Sí, lo que pasa es que la regulación, ¿sí?, de un servidor público, o es ad honorem, y eso tiene que estar estrictamente regulado por ley, o está sujeto a un régimen laboral. Ya. El locador de servicios no está sujeto a un régimen laboral, está previsto a un régimen, ¿sí?, civil. Es el locador de servicios, como algunas veces lo he dicho, está más cerca del Sistema Nacional de Abastecimiento que de recursos humanos, ¿no? Aunque por la informalidad que existe en el Perú, que es lamentable, y yo creo que con la desaparición del CAS se está volviendo más informal, aunque han sacado una ley que prohíbe, ¿no?, la contratación por locadores, pero cada vez por las reglas, a veces, y por el tema de presupuesto, es imposible contratar a veces 728, 276. Incluso desde las políticas públicas en gestión de recursos humanos, no es tan recomendable que entren así de vaporreta de cantidad de personas a un régimen estable, ¿no? Entonces, siempre eso como un detalle. Entonces, los locadores, lo que pasa es que al ser un tema muy informal, la gestión del servicio civil, eh, Gaby, Gaby dice que la grabación se ha detenido. No sé, no vayas a tener problemas, por favor. Hola, a ver un minuto, por favor. Voy a escribirle a la señorita. Listo, mientras. A ver, María Teresa Núñez nos pregunta, ¿qué pasa cuando tienes un contrato con una entidad del Estado y con posterioridad también eres locador de servicios de una entidad del Estado? Cuando me dices tienes un contrato, ¿te refieres a un contrato sujeto a un régimen laboral o a un contrato de locación de servicios? A ver si me aclaras esa pregunta. Ya, si tienes un contrato laboral, no puedes prestar como locador de servicios, es decir, estás prohibido por la regla de la doble remuneración, trabajar en una entidad pública, ¿sí? Ni fuera de mis horarios, doctor, no, ni fuera de tus horarios, ¿sí? O sea, estás en el precepto y es más, es sancionable eso, ¿no? El percibir una doble remuneración siendo servidor público, ¿no? Salvo la docencia universitaria, ¿no?, que está previsto. Pero de ahí, si tienes un contrato laboral, hay sanción administrativa, hay una responsabilidad administrativa, ¿no?, por la doble remuneración. Entonces, eso para tomar en consideración, ¿sí? Seguimos avanzando. ¿Cuáles son las normas que regulan la ética en el Perú? Bueno, está la ley del Código de Ética de la Función Pública, el reglamento, la ley del servicio civil, su reglamento y las múltiples normas que hablan sobre las facultades, ya ahora actualizadas, ¿no?, sobre las facultades sancionadoras de la Contraloría General de la República en cuanto a lesiones, ¿no?, al ejercicio público. Es un tema bastante discutible porque de nuevo se le ha devuelto esa función sancionadora, ¿sí? Y hay muchos errores en esta norma en cuanto al ejercicio sancionador de servidores públicos, ¿sí? Entonces, eso como un tema creo bastante importante. Muy bien, seguimos. ¿Qué más existe? Existe ¿qué se prevé en el Código de Ética de la Función Pública?
Muy bien, en el Código de Ética de la Función Pública vamos a encontrar, ¿sí?, los fines de la función pública o la definición, ¿no?, de función pública. Y primero te dice, señor, ¿sabes? La finalidad de la función pública, ese servicio que presta un servidor público a las entidades públicas, es dispuesto a lo que establece la Constitución, ¿sí? Busca mejores niveles de del aparato estatal, ¿sí? Se busca sobre todo una mejor atención, no te olvides que la finalidad de la administración pública son los ciudadanos, y por ende eso lo tiene que tener muy presente el servidor público, ¿sí? Muy bien. Otro, los empleados públicos. Empleados públicos o servidores públicos considera como aquellos que tienen, ¿sí?, una prestación y brindan servicios, ¿sí?, ya sea mediante nombrado, contratado, designado, cargo de confianza o es ad honorem, como les explicaba hace un momento, dentro a una entidad pública, ¿sí? Independientemente del régimen jurídico en el que se encuentran. Cuando hablo de régimen jurídico se debe entender algo que es el régimen laboral. No se olviden que dentro de los regímenes laborales, eso como un pequeño dato, existen regímenes laborales especiales y regímenes laborales generales, ¿sí? En los regímenes laborales especiales está, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la que regula, por ejemplo, la ley del profesorado, ¿sí? La que regula, por ejemplo, el personal eh, asistencial en salud, que regula, por ejemplo, los docentes universitarios, los diplomáticos, ¿sí?, dentro del contexto de relaciones exteriores, también tienen sus regímenes especiales. Jueces y fiscales, listo. Y obviamente los regímenes laborales generales, 276, 728, CAS, ¿sí?, y ley del servicio civil, ¿no? Que esperemos que en este año y en los que vengan se implemente de manera un poco más estricta y más duradera, ¿no? Sea más eficiente. Yo creo que de todas las leyes que existen en cuanto al servicio civil, la más garantista es la ley del servicio civil. Otro, neutralidad. La neutralidad es un precepto que se debe actuar, ¿sí?, en el ejercicio de la función pública, independientemente de la imparcialidad política, económica o de cualquier índole, ¿no? Ese precepto de no generar beneficios a terceros, ¿sí?, que son propios de ellos, ¿no? O sea, o negar beneficios, otorgar derechos, o incluso limitar derechos sin un conocimiento causa, ¿no? Sin un fundamento suficiente. Todavía no sé si en algunas entidades, pero yo he visto algunos casos en el cual se cree que por el hecho de que yo soy el que aplica la ley, ¿sí?, el que hace el razonamiento, el informe, la resolución, o términamente el que emite el acto administrativo, yo interpreto de acuerdo a lo que me conviene. No, y eso se ha cuestionado muchas veces en el tema de la discrecionalidad administrativa, ¿no? O sea, no es lo que eh, me parece, ¿no? O sea, esa discrecionalidad tiene un límite, y el límite lo establece la misma ley, ¿sí? Otro precepto es el precepto de transparencia, ¿sí? La transparencia te dice que se debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Es decir, es más, el principio de transparencia no solamente está previsto dentro de la función pública, sino en todo el aparato administrativo. O sea, todo el ejercicio público es transparente, salvo obviamente aquellas excepciones previstas de acuerdo a ley. Existe un precepto de discreción, ¿sí?, de discreción administrativa,
el cual te dice que se debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que se tenga conocimiento con motivo o con ocasión del ejercicio de las funciones. No se olviden que cuando alguien es servidor público tiene un precepto de discreción porque la información que maneja puede afectar los intereses públicos o los intereses de terceros. ¿Sí? Por ejemplo, imaginémonos que seamos el servidor público encargado de la custodia de toda la data de las cuentas, o sea, del manejo bancario de todo el Perú, ¿no? De todas las empresas, de todas las personas que guardan sus ahorros en los bancos. Imagínense el poder que esa persona debe tener, ¿no? Pero obviamente necesitamos un precepto de probidad, de discreción, porque imagínate que esto llegue y que esta persona agarre esta información y se lo envíe a eh, un ciberdelincuente, ¿sí? Pondría de cabeza, ¿no? Sistema económico peruano. O por ejemplo, imaginémonos aquellos servidores públicos que están previstos y manejan información de compra de armamento de nuestras Fuerzas Armadas. O sea, a veces la información es una fuente de poder, sí, bastante interesante y por eso hay preceptos de discrecionalidad. A veces, no solamente por el interés nacional o interés público, sino que también por el interés, ¿sí? Social, ¿no? Por el interés, a veces para no afectar a terceras personas. ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando. Obviamente existe un precepto, un deber de correcto ejercicio del cargo, ¿sí? Con motivo de las funciones que tenemos como servidores públicos. Por eso es que siempre se habla de un perfil de puesto, ¿sí? O sea, aquel que asume función pública tiene que tener una condición, ¿sí? Objetiva, y también yo creo subjetiva, de lo que es para cumplir determinada labor, ¿sí? Muy bien. Esto, por ejemplo, prevé un uso adecuado de los bienes del Estado. No se olviden que eh, la gestión en el Perú no se puede derrochar, ¿no? No se puede desaprovechar los recursos que tenemos. O sea, por eso es que existe tantas políticas de gestión de riesgo en todos los aspectos administrativos de la gestión pública y en las contrataciones del Estado, que es materia de la que estamos estudiando ahora, obviamente también. Sí, creo que en algún momento hemos hablado un poco sobre la gestión de riesgo, ¿sí? Que se tiene que previsionar, por eso existe una etapa de planificación, ¿sí? Es más, existe una planificación especializada, ¿no? Que prevé el ejercicio de inversión, ¿sí? Ese sistema de inversión prevé, ¿no? Que el presupuesto, que la inversión pública que realiza el Estado nos tiene que traer una contraprestación de carácter social, ¿sí? Entonces, eso como un dato eh, bastante interesante dentro de la gestión pública, ¿sí? A ver, seguimos avanzando. Existe el principio de responsabilidad, ¿sí? El principio de responsabilidad nos dice que todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma íntegra. ¿Por qué? Porque las acciones que realizas en el ejercicio de tu función tiene una responsabilidad, ¿sí? Tiene una consecuencia en el caso tú incumplas estos deberes que ha establecido el código de ética de la función pública, que no es otra cosa más que los deberes que te exige el Estado. O sea, existe una responsabilidad. Vamos a ir esto un poco al tema de las responsabilidades, porque me importa un poco eso, ¿sí? A ver, existen, ¿sí? Una responsabilidad penal, ¿sí? Para aquellos funcionarios públicos que cometen actos, ¿sí?
que atentan y se pueden considerar tipos penales, ¿no? Colusión, cohecho, abuso de autoridad, malversación, colusión, que tienen una limitación y una sanción, ¿sí? Que por lo general está prevista como una sanción represiva, ¿no? O sea, que reprime el derecho de libertad. Existe una responsabilidad civil. O sea, tengo una responsabilidad civil, profesor, si es que lesiono, por ejemplo, y causo perjuicios económicos, o a veces no económicos, materializables, o a veces inmateriales en muchos casos, en cuanto a la función pública. Sí, claro, responsabilidad civil. O sea, indemnizaciones, puedes pagar indemnizaciones. La ley del eh, del procedimiento administrativo general, ¿sí? Prevé que en caso se afecte el derecho o la buena fe de terceros, ¿sí? Y se atente y se lesione derechos de terceros, la entidad pública es responsable y también dice expresamente aquellos servidores públicos, ¿sí? Que atentaron contra estos. Cuando se causa daños, ¿no? Por otra parte, existe una responsabilidad administrativa que básicamente en la actualidad se materializa en algo que conocemos como PAD, ¿no? Procedimiento Administrativo Disciplinario, que va a asumir, ¿sí? Y va a determinar un catálogo de infracciones que genera responsabilidades administrativas para aquellos que ejerzan la función pública de manera incorrecta. El procedimiento disciplinario es un procedimiento muy especial de naturaleza especializada. Alguna vez tuve la oportunidad de dictar un curso de PAT con los amigos de Cefocap, les recomiendo que lo puedan leer o ver, ¿sí? De verdad, creo que les puede interesar un poco ese tema, puesto que existe una estructura, ¿no? Y existe un procedimiento con garantías, por cierto, para los empleados públicos, pero que necesariamente, en caso exista responsabilidades, sancione. Y con sanciones que van desde la destitución, la inhabilitación, que prevé, por ejemplo, la amonestación y como una sanción principal y o accesoria, la inhabilitación, ¿no? Entonces son 4 sanciones que pueden y que van desde la esfera administrativa. ¿Sí? Entonces, eso para considerar, o sea, la exigencia de la función pública no solamente es un deber subjetivo, ¿no? Que me exigen cómo debo ser, no, sino que también la correcta actuación de la función pública, ¿sí? Va a determinar, va a determinar el correcto, ¿sí? Respeto y la correcta actividad administrativa para que tú como funcionario público y servidor público te eximas de responsabilidades. En otras palabras, si actúo de manera ética, no voy a tener ni de responsabilidades penales, civiles ni administrativas. Esto es sencillo. O sea, o en otras palabras, si no quieres tener y quieres ejercer función pública, porque yo creo que la función pública, estimados amigos, no es un sitio donde nos vamos a volver millonarios, ¿sí? Es un sitio donde, bueno, tienes un sueldo decente, ¿sí? Un sueldo decente. Tampoco es un sueldo, pues, millonario, no es un sueldo, salvo algunos casos de algunos altos funcionarios o asesores, pero bueno, lo suficiente para poder vivir, pero no es que vayas a o a la administración pública a hacerte millonario. Si quieres buscar una carrera con fines pecuniarios, dedícate a la actividad privada, a empresas, puedes realizar diferentes formas de empresa. Estamos en un país muy emprendedor, ¿sí? Un país donde hay muchas oportunidades para el emprendimiento.
y que te puede generar mejores costas, ¿no? Porque la única forma, si es que eres un servidor público y quieres hacerte millonario, es atentar contra la ética de la función pública. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, no, a ver si me contestan. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan del PAT, de la responsabilidad, de la probidad o de algún punto que hemos tocado? Cosa que ya podamos hablar ahora sí de la segunda parte prevista en nuestro catálogo, ¿no? Sobre un poco la naturaleza de las sanciones dentro de contrataciones con el Estado. Sí, sí, con la confianza del caso, no se preocupe. Sí, a ver, ¿alguien? Ahora voy a esperar un minuto para sus preguntas. Si se entendió, me dicen sí, profesor, se entendió, continuamos. Si hay alguna pregunta, debo entender que están escribiendo. ¿Sí? ¿Ninguna? Listo. Entonces hablemos un poco. Si alguien quiere participar, ya sabe, de manera que se le habilite el micrófono, pone la reacción levantar mano, ¿no? O sea, hay una reacción para levantar la mano y en mérito de eso vamos participando. ¿Sí? Listo, seguimos. Listo, sanción administrativa en contrataciones con el Estado. Ahora vamos a hablar un poco ya del ejercicio, hemos salido de la responsabilidad y de la ética pública que debe existir en el ejercicio público, si es exigencia de aquellos que son parte o tienen alguna participación, sea directa o indirecta, dentro de los procesos de contrataciones. No olvidemos que aquellos servidores públicos materializan sistemas administrativos. Ya, estos sistemas administrativos van a materializar de mayor o menor medida, ¿sí? La función pública. ¿Sí? Van a materializar diversas actuaciones dentro de la función pública, ¿sí? Para poder realizar una correcta administración de los recursos estatales. Ya creo que no hemos hablado, creo que en la primera clase, hablando sobre la naturaleza administrativa del ejercicio público. Por ahí hay una pregunta. Berenice Zapata nos dice, una pregunta, como locador de servicios en la Defensoría del Pueblo, eres funcionario público, no Berenice. Lo que pasa es que en muchas entidades públicas contratan locadores de servicios que realizan labores de servidor público, ¿sí? A veces firman como servidores públicos, emiten opiniones como servidores públicos, y actúan, cumplen horarios como servidores públicos, pero están en locación de servicio. ¿Sí? En este caso estamos dentro del ejercicio laboral, se conoce como desnaturalización de contratos, ¿sí? Y a veces eso nos trae muchos problemas a la administración pública, pero genera garantías para el administrado, ¿no? O sea, un locador de servicios se puede convertir en un momento, en algún momento, en un servidor público, sí, claro, solicitando o iniciando una demanda, ya sea mediante desnaturalización de contrato o mediante reconocimiento de vínculo laboral. Ya, pero eso es otra historia, Berenice. ¿Sí? Tu respuesta es no, no existe. ¿Sí? Muy bien. Vamos a venir desarrollando esto. ¿Qué más? Vamos a seguir desarrollando esto. Dentro del ejercicio público,
¿sí? Es importante señalar que tanto los proveedores, los participantes, los postores, los contratistas, los subcontratistas son plausibles de sanciones. ¿Sí? Esto es importante señalar, estimados amigos, porque de acá salimos del esquema ya de el administrativo disciplinario. Acá salimos al ejercicio del procedimiento sancionador, ¿sí? Y dentro de contrataciones con el Estado, tiene una naturaleza bastante interesante, puesto que cambian algunas reglas previstas dentro del procedimiento sancionador común, ¿sí? Eh, en estructura, incluso en recursos, ya que, por ejemplo, uno de los casos es que dentro del recurso o de los procedimientos sancionadores no existe, por ejemplo, las apelaciones, ¿sí? No se olviden que el procedimiento sancionador no es otra cosa más que la materialización, ¿sí? De algo que se llama potestad sancionadora de la administración pública. Es decir, que la administración pública está facultada, ¿sí? Para limitar derechos, ¿sí? A los administrados. Esto es básico, ¿eh? Bastante interesante. Puesto que dentro del ejercicio de contrataciones con el Estado, el sistema de abastecimiento ha previsto a un órgano especializado que es parte del órgano supervisor de contrataciones con el Estado para los amigos OCE, ¿sí? De poder sancionar a los proveedores y aquellos que participan del proceso de contratación pública, ¿sí? Pregunta, ¿podríamos sancionar a las entidades públicas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? O sea, ¿podríamos sancionar, a ver, por sentido común, a las entidades públicas? ¿Está previsto dentro del ejercicio de contrataciones con el Estado? ¿O solamente a proveedores, o solamente a los que participan, o a los contratistas? Es un tema bastante interesante. Por supuesto. Te comento, o sea, sí se puede sancionar a las entidades públicas. Con multas. Se puede multar a las entidades públicas. ¿Sí? Entonces, eso es algo que vamos a prever ahora. Por cierto, no vamos a hacer, no es una clase, ¿no?, de derecho administrativo sancionador en contrataciones con el Estado, pero estudiaremos algunas infracciones previstas dentro del ejercicio sancionador. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando. Obviamente, este ejercicio del jus puniendi administrativo tiene que tener un contexto y tiene que tener una garantía del debido procedimiento. Eso es necesario. O sea, no se puede sancionar si es que antes no se ha seguido un debido procedimiento. Y por ende, ¿sí? Se ha determinado un precepto de legalidad, para explicarles un poco, dentro de la teoría del ejercicio sancionador, la legalidad dentro de la sancionador te dice que solamente aquellos órganos y entidades públicas, obviamente se debe entender, que la ley ha previsto la potestad sancionadora, pueden ejercer. ¿Sí? Y la pregunta sería para todos ustedes, a ver, y si me responden, me escriben por interno, yo les mando un libro de contrataciones del Estado que
actualizado, que recién he comprado. ¿Sí? ¿Quién es, pero rapidito, sin googlear, quién es el órgano encargado de sancionar, ¿sí? Tema de contrataciones con el Estado? Sí, 10 segundos. Si en 10 segundos no me contestan, pierden el chance para generar la participación. Ahí está, por allá ya respondieron. No, la OCE no, el nombre exacto. No, no es la OCE. El órgano encargado de las contrataciones tampoco es el órgano contratado. La entidad tampoco se encarga de sancionar. Si no, ¿quién sanciona? Ya, para darles una pista más cercana, es un órgano que pertenece a la OCE. El SEACE tampoco, Edgar, el SEACE tampoco sanciona. El SEACE es el sistema electrónico, ¿no? La Contraloría, tampoco la Contraloría. Qué buenas respuestas. Muy bien, ya perdieron la oportunidad. Es un tema nuevo para muchos de ustedes. Acá está el nombre. Tribunal de Contrataciones con el Estado. ¿Sí? Excelente, Freddy, pero ya había cambiado. Mentira, me escribes por interno, Freddy. ¿Sí? El Tribunal de Contrataciones. El Tribunal de Contrataciones es el que en materia de contratación pública va a sancionar. Obviamente es un órgano que es parte de la OCE, pero sus decisiones son independientes. O sea, no tiene ninguna subordinación, ¿sí?, a la OCE. ¿Por qué? Porque tiene, de acuerdo a la ley de contrataciones, y un precepto exclusivo para poder sancionar las sanciones, ya sean para multas, inhabilitaciones temporal y definitivas, ya sea para proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales. O sea, se puede extender al ingeniero supervisor, sí, en algunos casos. Es un tema bastante interesante porque puede parecer, ya, son 3 sanciones, profesor: multi-inhabilitación y la inhabilitación es temporal o definitiva, pero tiene múltiples formas de aplicarlo, ¿sí? De la cual vamos a estudiar algunos casos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta, estimados amigos? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? ¿Estamos en la hilación? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Listo, seguimos. Bueno, como les dije, dentro del procedimiento sancionador, ¿sí?, se aplican los principios del procedimiento administrativo sancionador general, las garantías del procedimiento sancionador y también las garantías del procedimiento administrativo general. No se olviden que el procedimiento sancionador, por su naturaleza, es un procedimiento que inicia de oficio, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que hay una denuncia por parte de la entidad? Ahora vamos a poner unos casos cuando hablemos de la teoría del procedimiento. Ah, ya, excelente. Buena pregunta, Edgar, justo de lo que estaba hablando, ¿no? Edgar nos dice, ¿el Tribunal de Contratación actúa de oficio o a petición de parte? Por su naturaleza, los procedimientos sancionadores son de oficio. Todos, sin excepción, tutti mundi, para cualquier caso, ¿sí? Incluido el de contrataciones, profesor, incluido el de contrataciones, estimados amigos. Pero hay algo interesante, que muchos procedimientos sancionadores, y no solamente el de contrataciones del Estado, inician por una denuncia o por un informe. En este caso, por lo general inician por los informes que realiza o la misma entidad o alguien que fue parte del procedimiento sancionador. Sí, por ejemplo, a veces puede denunciar el proveedor o el postor,
a la entidad para que se inicie un procedimiento sancionador y para que se pueda multar. Y la pregunta sería, y vamos complementando un poco tu pregunta, Edgar, ¿y la entidad dentro de este procedimiento sancionador es parte, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa si es que el Tribunal de Contrataciones decide no sancionar a este postor? ¿Podría solicitar una reconsideración, por ejemplo, la entidad? ¿Sí o no? A ver qué dicen, razonamiento, un poco de razonamiento. No necesitamos ser abogados para determinar esto. Y los que son abogados con mucho más autoridad. O sea, ¿la entidad es parte o no del procedimiento sancionador? ¿Sí o no? Sin temor a equivocarse, por favor, no se peleen por contestar. Sé que está muy interesante la clase, pero por favor, no se peleen por contestar. Sí, nos dice Araceli. ¿Qué dicen los demás? Sí, nos dicen los demás. ¿Eso quiere decir que tiene voz y voto la entidad? ¿O cómo participa? Lo que no entiendo es cómo participaría la entidad. A ver, les comento. En este tipo de en los procedimientos sancionadores, salvo excepciones muy puntuales, la entidad no viene a ser parte de esta. ¿Sí? O sea, la entidad denuncia, más que la ley de contrataciones, el reglamento establece que informa, ¿no? Que ha habido una posible comisión de sanción, pero la entidad no es parte, ¿sí? Porque si no nos encontraríamos ante la figura eh, muy especial, por ejemplo, de un procedimiento trilateral sancionador. Pero acá no hay un trilateral sancionador, acá hay un sancionador puro, ¿no? Un sancionador previsto dentro del marco de la ley de procedimiento administrativo general. ¿Puede haber procedimientos trilaterales sancionadores? Por ahí tal vez alguien se le ha preguntado, sí. Por ejemplo, los sancionadores trilaterales de su salud. Es un caso, ¿sí? Pero acá no. O sea, yo informo, ya llegó a la mano del tribunal, ahora vamos a ver las etapas, y se convierte en un procedimiento sancionador, pero donde hay una línea, ¿no? Entre el sancionado y el órgano. A ver, Berenice levantó la mano. Ahora vamos a darle la palabra a Berenice. Berenice. A ver, ya puedes prender tu audio, Berenice, te escuchamos. Buenas tardes con todos. Doctor, quería saber otro ejemplo del procedimiento trilateral, por favor. Ah, ¿quieres saber qué es trilateral? Otro ejemplo. A ver, un No sea procedimiento. uno. Ah, ya, excelente. Voy a editar un diplomado con Cefocap justo sobre procedimientos administrativos. Voy a pedir a la coordinación que me den el módulo de especiales para hablar de trilateral. A ver, un ejemplo, ¿no? Para no salirnos mucho del tema. Los procedimientos trilaterales que se dan dentro del contexto de órganos reguladores. Por ejemplo, eh, eh, Occitel. Ahí hay trilateral. ¿Sí? No es que presentas tu reclamo ante la empresa telefónica por cobros indebidos y no te aceptan. Entonces te vas con recurso de reclamo a Occitel. ¿Sí? Es un procedimiento, un ejemplo trilateral. Otro ya para ponerle un puntito más. Los procedimientos, por ejemplo, competenciales o, por ejemplo, de sanciones, estos son sanciones trilaterales sancionadores también en Indecopi, ¿no? Por faltas o por mala atención al usuario. Ya, también es un trilateral. En ese caso se da. ¿Sí? O los competenciales, ¿no? O el tema de marcas, por ejemplo, en Indecopi también son trilaterales.
¿Sí? Entonces, ahí te doy unos ejemplitos, Berenice. Por lo general, en todos los órganos reguladores, Berenice, vas a encontrar procedimientos trilaterales. El procedimiento trilateral es un procedimiento administrativo muy especial que solamente en pocas entidades públicas en el Perú se da. ¿Sí? Si quieres más información, Berenice, con toda confianza de caso, no sé si mi número está al final les dejo, o me escribes me buscas por el Facebook y te mando material accesorio, ¿sí? Y eso para todos. Si alguien quiere mayor información de este tema, algún artículo, con gusto, con la confianza del caso. Listo, seguimos avanzando. Y los principios del procedimiento sancionador, ¿sí? Siempre van a ser aplicables, ¿sí? También al procedimiento sancionador que se lleva dentro de contratación pública. ¿Qué principios hay? Hay más, pero voy a sacar los más importantes porque es una clase de sancionador. Primero, por ejemplo, debido procedimiento. O sea, se tiene que cumplir las etapas, ¿sí? Para determinar el ejercicio sancionador. Se tiene que determinar los plazos, se tiene que determinar la debida defensa. Es posible, ahora vamos a estudiar un poco el recurso, ¿no? Porque pareciera que existe una limitación del recurso de apelación, muy cuestionado este tema, ¿sí? Dentro del ejercicio de contratación pública. Otro, principio de razonabilidad, que te dice, ¿no? Que la sanción que te voy a imponer, ya sea multa, inhabilitación, temporal o permanente, a veces en caso de medidas cautelares, incluso que se pongan, tiene que ser racional a la sanción cometida. ¿Sí? Entonces, y además se tiene que valorar los elementos, ya sean eximentes de responsabilidad, atenuantes o a veces agravantes, puede ser. Tipicidad. La tipicidad es un principio que se tiene que diferenciar de la legalidad en el ejercicio sancionador y también el ejercicio sancionador de contrataciones con el Estado, puesto que te dice que solamente es sancionable, ojo, solamente es sancionable aquella sanción y aquella infracción que está prevista en el texto previsto por la ley. ¿Sí? O sea, no es que el tribunal se inventa sanciones. No, 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 no. El tribunal no se inventa sanciones. El tribunal solamente puede poner las sanciones que están previstas, ¿no? Multa e inhabilitación. Y o puede imponer, ¿sí? Sanciones o infracciones que solamente están previstas por la ley. Concurso de infracciones. Es un tema un poco más complejo, te dice. Ante la comisión de más infracciones por un solo agente, ¿sí? Se tiene que sancionar por la más grave. O sea, un hecho, ¿sí? Que tipifique más de una sanción. No bis in idem o ne bis in idem, que te dice que el sancionable, ¿sí? No se le puede sancionar ni iniciar ninguna investigación más de 2 veces, ¿sí? Por el mismo caso. Me sancionó el tribunal o me eximió de responsabilidad y en la siguiente me denuncia por el mismo hecho. No, no, señor. Excepción ne bis in idem. Ya me sancionaron o ya me eximieron. Entonces, estamos atentando contra esto. Otro, presunción de licitud. Que la presunción de licitud básicamente te dice que solamente, ¿sí? O se puede determinar o no se puede tratar como sancionable o como culpable hasta que no se haya materializado la sanción, ¿sí? Esto es una copia aplicada al derecho administrativo de la presunción de inocencia, ¿no? Todos somos inocentes hasta que no se nos prueba lo contrario. Entonces, todos tenemos los derechos de seguir, por ejemplo, seguir
llevando un proceso de contratación, o seguir postulando, o seguir siendo parte de un comité hasta que no se vea sancionado. Pero hay una excepción bastante interesante en el tema de contrataciones, muy cuestionable, que se pueden imponer medidas cautelares de suspensión, ¿sí?, temporal, por medida cautelar, no por sanción, ¿sí? Y acá yo creo que hay un agravio terrible contra el administrado, eh, dentro de los procesos, dentro de las contrataciones públicas. ¿Listo? Entonces, eso un poco para hablar de los principios. Edgar Santos nos pregunta el caso de los ángeles negros. A ver si nos comentas un poco de ese caso, si fuera posible, para ponernos en contexto a todos, Edgar. ¿Sí? Este de Los Ángeles Negros es del tema de las camas UCI, ¿no? No, no creo que hayan pasado por el Tribunal de Contrataciones con el Estado, están en corrupción de funcionarios. No, nada que ver, o sea, ellos no eran proveedores, no eran si eran servidores públicos, creo que en algunos casos sí, ellos se les sanciona disciplinariamente. No te olvides que estos agravios y estas sanciones que están dentro del marco de las contrataciones con el Estado son por actos que atenden contra el correcto funcionamiento de la contratación pública, ¿sí? No es que otras sanciones, ¿sí? Porque cuando me decía de Los Ángeles Negros, yo dije, ¿en qué caso de contrataciones mediático me he perdido? Y ahora que me hace recordar de Los Ángeles Negros, debo entender que es estas personas que vendían camas UCI, no en un hospital ahí en Lima, ¿cierto, no? Estamos en la misma ola, Edgar, Edgar, ¿no? ¿Sí, no, Edgar? Excelente, está bien. No, 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 nada que ver. Ahí no estábamos en contrataciones, ahí estábamos en delitos peores, unos tipos reprochables, ¿no? Qué pena, ¿verdad? Cosas que pasan en Perú que solamente peruanos podemos hacer, ¿no? O sea, triste. O sea, una situación de crisis en la cual las personas eh, estaban postradas y la gente lucrando, pues creo que no hay peor delito que ello. Sí, debe estar entre uno de los más graves que existir. Lucrar con el dolor humano. Bueno, hablemos de cosas malas, sigamos en lo nuestro. Profesores, ¿dónde encuentro las sanciones previstas dentro del régimen laboral de contrataciones públicas? O sea, ¿dónde están las infracciones? Entonces, no se olviden, esto del profesor Ailson, artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Sí? Ahí están todos los tipos previstos por la ley para ser sancionables. Ahora vamos a estudiar algunos, ¿ya? Justo acá lo tengo en mi ley. Por ejemplo, desistir o retirar injustificadamente una oferta. Esta es una sanción para quién. A ver, vamos poniendo algunos ejemplos en unos 6 minutos para poder ir determinando quién sería el responsable de determinada infracción, no sanción. O sea, ¿quién podría cometer, desistir o retirar injustificadamente su oferta? A ver, ¿quién? ¿A quién se podría sancionar por esta infracción? Paso, vamos recordando. Al postor, excelente. A los postores, porque los postores son los que presentan sus ofertas. Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o formalizar el acuerdo marco. Ah, interesante. ¿Acá quién podemos sancionar? A la entidad. ¿A quién más? ¿A quién más se le puede sancionar por no materializar el órgano? No, no, a la entidad sí. Pero ¿quién más?
al contratista, claro. En este caso todavía no sería contratista, pero estaría en ese lapso, ¿no? Donde ya al postor ganador, ¿no? Al que ganó la buena pro, ¿no? Listo, excelente. La recaudación de árbitros en el marco del ganador de la buena pro. A ver, Freddy, si te explicas un poquito más, porque también hay una previsión de infracciones previstas para árbitros, ¿sí? Que está en su regulación. Pero, a ver, ya, dale, Freddy, excelente, vale. Seguimos. Por ejemplo, contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. En este caso sería, pues, postores, ¿no? Empresas, ¿sí? Que prestan bienes, servicios u obras. Otro, recuerden esta, subcontratar prestaciones sin la autorización de la entidad o cuando el porcentaje sea mayor a lo permitido. Creo que es hasta el 40%, ¿sí? Del porcentaje y previa autorización de la entidad. O sea, solamente se puede subcontratar, creo que en la clase pasada hablamos, ¿no? Sobre la subcontratación en este tipo de casos. Y en este caso sería una sanción ya para el contratista. ¿Sí? A ver, algunas preguntas. Claro, por subcontratar, efectivamente, sin la autorización debida. Esta es clásica. Incumplir la obligación de prestar servicios, ¿sí? A tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos que la normativa lo permita. En muy pocos casos. Este es clásico, ¿no? A veces al supervisor de obra nunca lo encuentras. ¿Al dónde está el residente? Menos. Ya, pero bueno, ¿se le puede sancionar? Claro, se le puede sancionar. Y en este caso a los ingenieros, ¿no? Porque obviamente se debe entender, aunque hay ciertas excepciones que pueden ser arquitectos, pero en la mayoría de casos ingenieros, ¿no? Ya sean ingenieros civiles, a veces ingenieros, eh, toda la rama de ingenieros, ¿no? Porque pueden ser supervisores, ingenieros múltiples, ¿no? Claro, como dice Moisés, el residente y el supervisor son de uso exclusivo, pero en el Perú no, el supervisor es supervisor en una obra y en 10 más, y no sé qué días, algo que tal vez han obtenido algún don especial, ¿no? Que se puedan desdoblar, tridoblarse, pero de ahí a veces, yo tuve un caso bien gracioso y anecdótico, que un ingeniero de obras, yo asesoraba a dos municipalidades y las dos municipalidades emitieron obras. Y en las dos municipalidades, el ganador de la buena produce empresas distintas, traen al mismo ingeniero como residente. ¿Sí? Entonces, yo iba a una municipalidad y lo encontraba el ingeniero entrando, ¿no? Entrando, dejando su valorización. Y al día siguiente estaba llegando a la municipalidad y el ingeniero junto conmigo está entrando, llevando su otra valorización. Cosas así. Eh, Ocasionar, por ejemplo, que las entidades resuelvan el contrato, es decir, por causas atribuibles al contratista, siempre que dicha resolución haya sido firme o consentida, ¿no? En vía conciliatoria o arbitral. No se olviden, no sé si vamos a tener una clase más, espero que sí, de contrataciones con el Estado, para hablar un poco sobre la resolución de conflictos, ¿no? Ya sea en conciliación, arbitraje o junta de disputas, ¿no? No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo según lo requerido por la entidad. ¿Sí? También es sancionable. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse posteriores al pago. Hay ciertos casos, por ejemplo, en el tema de bienes o a veces servicios también, incluso en el mismo tema de obras, por ejemplo, los gastos de mantenimiento. En algunos casos, los mantenimientos, al ser casos muy especializados, lo realiza el mismo postor por periodo de 1 o 2 años, pero eso posterior ya a que se ejecuta la obra.
que está previsto que se le paga, también. ¿Sí? Y posterior a ello, incumplirlo, ya, sanción administrativa. ¿Sí? A ver, ¿qué otras? No se olviden, revisen el 50, que ahí van a encontrar toda el tema de las contrataciones. Otro, por ejemplo, perfeccionar el contrato luego de notificada en el sistema electrónico de contrataciones del Estado. O sea, no se olviden que las sanciones, ¿sí? Ya sea de suspensión, otras, o a veces cuando, por ejemplo, se haya suspendido o se haya declarado la nulidad de un procedimiento de contratación pública y este se haya registrado, se haya anulado a veces, por ejemplo, por atentar contra las cláusulas de corrupción, y firmaron y perfeccionaron un contrato, pese a esto, también determina sanción administrativa. ¿Sí? Muy bien, eso para determinar un poco el tema de las infracciones. Como les dije, no es una clase de procedimiento sancionador, pero quería comentarles algunas sanciones para generar cierto interés y también puedan revisarlos y estudiarlos ustedes, ¿sí? Y como les dije, esas infracciones acarrean una sanción. Eso tienen que diferenciar dos cosas. Infracción, ¿sí? Que es la condición tipo, que es la condición que se tiene que cometer, ¿sí? Por el postor, por la entidad, por el profesional, por el contratista, subcontratista, ¿sí? Para que posterior a ello se sancione. Y quien lo sanciona, ¿y qué sanciones existen? Multa, cuyo monto no va a ser menor al 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o el contrato. ¿Sí? Y nunca puede ser inferior a una UIT. O sea, por lo menos ya sabemos que las sanciones, creo ahorita está 4.200, ¿no? La UIT, van a ser mayor a eso. La multa en caso que te imponga. ¿Sí? Pero imagínense, ¿no? Esos montos millonarios, esas obras, digamos, 10 millones, una obra pública, un servicio, sanción, ya, que te pongan el 10% nomás. Listo, es un milloncito. Un millón en sanción duele, obviamente. No sé si es que una empresa sería costo-beneficio, porque más o menos ya estarías atentando contra las ganancias, ¿no? Que esta entidad va a tener. Por ejemplo, la inhabilitación temporal o la inhabilitación definitiva. Cuando es temporal, se va a dar para participar en procedimientos de selección o para aquellos que participan dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? Por ejemplo, aquellos postores que participan en la subasta inversas electrónicas, ¿sí? Ya, por ejemplo, en este caso, o en las compras menores, o en las compras que se dan por acuerdo marco. Ya, tampoco van a poder participar ellos, porque a veces dirían, ¿no? Postores, solamente aquellos que entran a procedimientos de elección, ¿no? Licitación pública, concurso público, su adjudicación, no sé, selección de consulta, ya, no. También para aquellos que postulan, ¿sí? Al tema electrónico, lo cual hemos estudiado en la clase pasada. No menor de 3 ni mayor de 36 meses. O sea, la sanción va entre los 3 y los 36 meses ante la comisión de infracciones. Y inhabilitación definitiva, este es un caso bastante interesante que debemos analizar, puesto que para que te pongan una sanción definitiva, tienes que ser reincidente, ¿sí? O sea, por lo menos haber acumulado, te dice, 2 sanciones que sumadas te den 36 meses, ¿sí? Entonces, en ese caso, y eso en el plazo de 4 años, ¿no? Por eso es que cuando cometen sanciones están sacando su cómputo, ¿no? Su cómputo de plazos para determinar si hay una sanción o no hay una sanción, ¿sí? Entonces, esto es clave. A ver, ¿cómo voy con la hora? Ya, listo. Y por último, bueno, ¿cuál es la estructura administrativa sancionadora?
del procedimiento. Primero están las indagaciones previas, que no podríamos decir que es parte del propio procedimiento sancionador, ¿sí? Porque es este momento donde va a existir la denuncia, donde va a estar donde vamos a encontrar la, la indagación, ¿no? Y en ese momento se emite, ¿sí? Por ejemplo, se denunció, para poner un ejemplo, ¿ya? Se denunció con una petición motivada ya sea por la entidad, ya sea por un tercero, y el tribunal en estas indagaciones previas, ¿sí? Realiza una evaluación correspondiente para establecer si hay indicios, no, ni siquiera pruebas, ¿ah? Si hay indicios suficientes para que se dé inicio al procedimiento sancionador, ¿sí? Entonces estamos en esa primera etapa, que son las indagaciones previas. Pero de ahí inicia propiamente el procedimiento sancionador, es decir, emite la resolución el tribunal, la presidencia, el presidente del tribunal, diciendo que se inicie un sancionador, ¿sí? Para que el administrado, el sancionable, presenta su descargo dentro de los 10 días siguientes de la notificación. Y este es bajo apercibimiento de resolverse con el descargo o sin el descargo de esto. Incluso en esta etapa se prevé que el administrado pueda hacer uso de la palabra, es decir, peticionar y decir, me voy a defender de manera oral, utilizando esa técnica administrativa de la oralización, esa técnica procedimental, perdón, y puede solicitar audiencia. Y el órgano sancionador, en este caso el tribunal, determina, ¿no? Después se realiza la instrucción del procedimiento, que va a la par también, o sea, una vez determinado los descargos, el tribunal, ¿sí? En un plazo, creo que no es mayor de 10 días hábiles, remite, ¿sí? Y puede solicitar más pruebas a la entidad o realizar otras actuaciones complementarias. Y posterior a ello, emite la resolución, ¿sí? Ya sea para sancionar o para eximir de responsabilidad. Esto es un caso bastante interesante porque dentro del procedimiento sancionador no existe el recurso de apelación, ¿sí? Solamente existe el recurso de reconsideración. En este caso, por ejemplo, se daría esta figura administrativa dentro del ejercicio administrativo, es sancionador de la apelación en instancia única, ¿sí? Que en sí de verdad no genera muchas garantías, porque que me sancione el mismo órgano que me determinó en primer elemento para que cambie su versión, medio raro, ¿no? O sea, a veces que el superior jerárquico te sancione ya, genera cierta garantía, pero en este caso no. En este caso, sanciona el tribunal y después presentas tu reconsideración y si no estás de acuerdo te vas al contencioso administrativo. Se acabó. Muy bien, entonces, estimados, ya estamos sobre la hora, estimados participantes. Bueno, con esto concluimos esta clase del día de hoy que espero haya sido de su agrado, ¿sí? Hemos hablado dos cosas muy importantes sobre la ética y la función pública y sobre el ejercicio sancionador dentro de las contrataciones con el Estado. Si quieren más información, con la confianza del caso, les dejo mi número, me escriben, si quieren más datos, si quieren alguna información extra o si quieren hacer alguna consulta. O si no, me buscan por el WhatsApp, que siempre estoy publicando, por el Facebook, que siempre estoy publicando cosas buenas. ¿Sí? Muy bien, de mi parte, eso es todo y nos vemos, espero, muy pronto en otro tema, espero que sea de contrataciones u otro tema conexo. Muchas gracias, gracias a Cefocap, a mis amigos de Cefocap, siempre va a ser un gusto compartir con ustedes, ya que venimos desarrollando semana a semana temas muy interesantes. De mi parte, muchas gracias y que sigan teniendo una bonita noche y, por cierto, un bonito fin de semana. Gaby, gracias. ¿Alguna indicación a los alumnos? Sí, doctor, de igual manera agradecerle a usted por siempre aceptar nuestra invitación y, de esa manera concluiríamos la clase, doctor. Listo, nos vemos, Gaby, cuídate. Igualmente, doctor.